Desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Señoras y señores, bienvenidos a la emisión del noticiario Al fin de la noche. Desde la ciudad de San Pedro Sula, la costa norte de Honduras, orgullosamente el calor de los sanpedranos y de los costeños, a través de Maya Televisión a nivel nacional e internacional. Casi 500 sistemas de cable en los 18 departamentos, incluyendo Islas de la Bahía, La Mosquitia, las fronteras con Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y por supuesto todos los sistemas satelitales y las compañías de telefonía celular que hacen la transmisión, los satélites. A nivel nacional e internacional, Maya Televisión. Vamos a abordar una temática que nos interesa a todos los humanos, a toda Honduras, y es la preocupación, los ojos del mundo en este país, Honduras, los derechos humanos. Los informes que vienen de organizaciones como los humanistas a nivel internacional, la ubicación del país entre los más violentos de Latinoamérica, del mundo, la alta dosis de corrupción. Vemos que está entre los 5 países más corruptos del continente de América. Ahí está México. Y nos duele muchísimo que esto pase en Honduras, porque es una nación muy noble, extraordinaria con sus recursos naturales y su gente, la población, que es la carta de presentación de la tierra de Francisco Morazán y de el cacique Lempira, no se merece esas puntualidades que se conocen a nivel universal. Nos acompaña para esta ocasión un profesional del derecho y por supuesto un procurador muy conocido y consumado en la defensa y la protección de los derechos humanos en la costa norte, de siglo a siglo, el abogado Marcelino Martínez, que ya está en los estudios auxiliares de la ciudad de San Pedro Sula, de Maya Televisión. Bienvenido, abogado Martínez, a Maya Televisión. Muchas gracias, Arnulfo, por la invitación. Estamos a la expectativa de cómo vamos a desarrollar esta conversación a lo largo del programa y esperando tener datos y información importante, conocimiento que compartir con nuestro pueblo, que debe estar pendiente de lo que vamos a hablar en este momento. Es la primera vez que estamos acá con ustedes y es un placer siempre atender sus invitaciones. Al igual, para nosotros nos satisface a tener humanistas, a gente preocupada en la defensa y la protección de los derechos humanos en general, porque hasta los recursos naturales están en pleno riesgo y en una peligrosidad a diario, y quienes los defienden no tienen otra premiación, como el caso de Berta Cáceres. Recordamos a otros elementos como el licenciado Jorge Sierra, usted lo recuerda, fue compañero en la estructura del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, CODE, en el siglo pasado. Así pues, nos recuerda muchísimo el profesor Miguel Ángel Pavón. Pues partiendo de esto, pienso que podemos ubicar 4 etapas en la historia de Honduras con respecto a los derechos humanos. Los que datan de los años 70 hacia atrás, incluyendo la dictadura de el general y doctor Tiburcio Carías Andino. Luego, la violación de los derechos humanos durante el golpe de Estado al doctor Ramón Villeda Morales
el popular Pajarito, y entra la era de los militares con Osvaldo López Arellano. Enseguida, la denominada era de la doctrina de la seguridad nacional en la década de los 70. En los 80, lo que fue la persecución, las guerrillas en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y por supuesto también una situación bastante difícil, tenebrosa y horrorosa en Honduras. Y pasamos de una sola vez al golpe de Estado del año 2009 y finalmente estos acontecimientos de la denominada reelección presidencial considerada ilegal desde el punto de vista constitucional, y enseguida rematamos con ese momento de la era postelectoral, cuando las Naciones Unidas, el grupo de la OEA y este organismo del conglomerado de la Unión Europea, que finalmente han presentado el día 5 de marzo del corriente un informe donde prácticamente solamente son recomendaciones y de allí asimilaciones con respecto a lo que ellos consideran que fue normal en un 80%, los datos que ellos recibieron, los datos que ellos tienen con respecto al Tribunal Supremo Electoral. Pero la cuestión es que ya hay un reporte y hay una alarma y una preocupación en toda Honduras de la Defensoría de Derechos Humanos, incluyendo hasta la estatal del CONADE, y qué decir del mundo con respecto a esta situación de los derechos humanos. Partiendo de esto, usted pues tiene el panorama para que nos haga el balance y la apreciación respectiva, abogado Marcelino Martínez. Sí, primero debemos de señalar que todos los hechos que han ocurrido recientemente tienen que ver con una situación mundial que se ha planteado como una forma nueva de explotar los recursos naturales. La gran avanzada, el gran ataque que hemos recibido en Honduras por parte de las empresas transnacionales comenzó primero con la apropiación de algunos lugares para la explotación de minería a cielo abierto, lo que implica una situación de extraer recursos que producen riqueza. Luego esto se amplió para que los ríos fueran utilizados para producir energía eléctrica y que esa energía eléctrica fuera a producir riqueza de otras transnacionales. Y luego el choque con el gobierno de entonces, con el gobierno de Mel Zelaya, en el que se intentaba recuperar la riqueza nacional para enriquecer a la ciudadanía hondureña. Esa situación fue realmente la que desencadenó que todas las fuerzas que impulsan el neoliberalismo en el país asumieran una actitud mucho más agresiva, porque sus negocios estaban yendo de la mano si el Estado pasaba a controlar y a administrar los recursos naturales que producen riqueza. Nosotros veíamos siempre como defensores de derechos humanos que si al país le roban, si al país le llevan, le extraen todos los recursos, todos los bienes que producen riqueza, en un hogar en el que se llevan todo lo que se produce riqueza, está condenado a ser un hogar pobre. Un país al que le extraen toda su riqueza está condenado a ser un país pobre. Entonces, este país, su pobreza no es una pobreza natural, ha sido empobrecido porque se están entregando los bienes que producen esa riqueza a las empresas transnacionales. En el año 2009, lo que ocurrió fue que todas las fuerzas que quieren apropiarse de esa riqueza, que quieren impulsar este método de extractivismo en Honduras, se unieron. Y a la cabeza de esa situación mundial, de esa agresión mundial, están los Estados Unidos. Los Estados Unidos es quien ha impulsado en América Latina esta doctrina de extracción. Es quien se lleva en la mayoría de los países el bosque, es quien se lleva el petróleo, es quien se lleva el gas, el oro, la plata, y son sus empresas las que los están explotando. Entonces, los choques se iban a dar en el momento que se dispusiera recuperar esos recursos. El golpe de Estado no significa solamente
la situación de la oligarquía nacional, sino una oligarquía mundial que se está apropiando de todos los bienes en todos los países. El problema es que nos está llevando a todos como planeta a una situación realmente insostenible. Esto se puede ilustrar en el sentido de que las concesiones mineras que se han entregado en el país alcanzan el 70% del territorio boscoso en Honduras. Y el 70% del territorio boscoso en Honduras es el bosque que produce el agua y el oxígeno para nosotros. Y si se entrega ese 70% tal como está concesionado para ser explotado de la manera que lo pretenden hacer en las minerías a cielo abierto, estamos diciendo que el 30% que es el que no ha sido entregado va a ser contaminado porque se utiliza en la minería a cielo abierto, se utiliza cianuro en grandes cantidades y se considera que una gota de cianuro es capaz de contaminar y de matar a aproximadamente 50 personas. Eso quiere decir que si se utilizan toneladas y ese cianuro se vaporiza en verano o corre subterráneamente en invierno o en los ríos, todo lo que esté ligado a estos ríos, todas las fuentes más grandes que se alimentan de quebradas y de ríos contaminadas, van a ser contaminadas totalmente. Por eso, si esas concesiones se concretan, si esa entrega de nuestros bosques se concretan, si el 70% de los bosques de Honduras se concreta, entonces estaríamos perdiendo nuestra salud, estaríamos perdiendo la vida. El hecho es que estas concesiones, esta entrega de este tipo de riqueza, no respeta ni clases sociales, va a envenenar el ganado del pobre como el ganado del rico, las gallinas del patio de la casa y las gallinas de las grandes granjas. La diferencia es que el rico tiene cómo proteger y cómo mantener por lo menos alguna estructura o algún cerco de protección a sus bienes. Si lo vemos como el rico gigantesco, que es el que está apropiándose de Honduras, sí, pero el rico tradicional que ha habido en Honduras, no. Usted vio, por ejemplo, la situación de los Rosenthal, cuando choca una situación política contra los ricos tradicionales, se une toda la oligarquía mundial y ataca a esa gente rica tradicional. Y si nosotros vemos los grandes ganaderos, ya se les quitó a los Rosenthal su ganado. Entonces, ver la situación desde el punto de vista de los derechos humanos, sin hablar de este contexto internacional de la aplicación del neoliberalismo, como que no quedaríamos muy bien ilustrados. Pero la situación se profundiza a partir del año 2009 y comienza a avanzar, poniendo en peligro la situación y el bienestar nacional y entregando ya por partes, por pedazos, el país a las grandes transnacionales. Se establecieron leyes que limitan el uso de la tierra ya a los nacionales y les dicen, no, esta cantidad de tierra va a estar distribuido para parques industriales, y los parques industriales no los tenemos los ciudadanos comunes, los tiene gente que tiene mucho dinero. Esta otra parte de terreno va a ser explotada como zona arqueológica, y las zonas arqueológicas no las controlamos, no las estamos controlando los pueblos. Esta otra parte, la ley lo establecía, va a ser destinado al turismo, y las empresas del turismo no las tenemos la gente de abajo, las empresas de turismo las tienen las grandes empresas transnacionales. Entonces, se limita todo eso y hay personas que han tenido que ser desalojados porque la zona en la que están, en la que han vivido por mucho tiempo, va a ser zona destinada al turismo. Tenemos ejemplo de esto en la costa del Atlántico, en la zona de Tela, y tenemos ejemplo de esto en Puerto Grande, en Sabana Grande, en el sur, y con la amenaza de ser desalojados de los lugares que ancestralmente han estado ocupando. De manera que toda la intención de extracción de los recursos que producen riqueza se convierte inmediatamente en una violación a una serie de derechos humanos.
Y esos derechos humanos van desde los derechos civiles, que tienen que ver con la libertad de las personas. Ahora ya podemos decir los derechos políticos, que tienen que ver con la democracia real en el país, que ha sido violada. En este momento tenemos una situación especial en relación a la democracia, y tiene que ver con otros derechos que están establecidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como es el derecho al trabajo. La gente que haya pescado para comer en las zonas costeras ya no lo va a poder hacer, porque esa zona va a estar exclusivamente para una empresa transnacional. Si son desalojados, se viola su derecho de vivienda y el derecho a la alimentación, porque donde producen la comida para sus familias ya no lo van a tener. Esa situación de derechos humanos actual tiene una respuesta por parte de nuestro pueblo, y la respuesta nuestro pueblo la pensó dar por la vía pacífica y por la vía electoral. Eso sucedió el 26 de noviembre, cuando la gente fue a votar, como en efecto lo dice la Unión Europea. Fueron unas elecciones pacíficas. La no transparencia de esas elecciones fue posterior, en el que al no lograr la victoria por la vía democrática, el señor que está en el poder, que ahora es un dictador, que ya no es el presidente, porque la figura del presidente está totalmente debilitada, y eso es una característica de una dictadura. Entonces se sostiene ya no por medio del voto, sino por medio de las botas y por medio de las armas. Esa es la situación que tenemos actualmente en el país, en el que cuando el descontento popular se expresa políticamente para hacer los cambios necesarios y reorientar el país en dirección a recuperar sus riquezas, entonces el peón de las empresas transnacionales, el peón del neoliberalismo en Honduras, el más importante de todos, hace uso de las bayonetas. Y las bayonetas ya estaban planificadas. Yo creo que todos hemos de recordar cuando estábamos en lucha los defensores de derechos humanos contra el Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia, que era un plan exclusivo para extraer los bienes desde Puebla hasta Panamá, con un plan específico para esta región. Y si no se lograba por la vía pacífica, entonces estaba el Plan Colombia, que es por la vía militar. Eso es exactamente lo que estamos viendo, lo que habíamos previsto a principios de esta década, del año 2000, a principios de la década del año 2000, y ahora lo estamos viendo ya totalmente en vivo, totalmente actual, de cuáles son las garras y los colmillos que ahora nos enseñan para poder apropiarse de los bienes nacionales. Nos acompaña el abogado Marcelino Martínez, de la costa norte de Honduras, de San Pedro Sula, y por supuesto del departamento de Lloro, con su sede principal en la ciudad de El Progreso. Allí tiene asentado su mirador este profesional del derecho, de las ciencias jurídicas y sociales, y por supuesto consumado defensor de los derechos humanos. Y qué ruta más puntual. Las luces están completamente claras. Es un posicionamiento y un empoderamiento de una región que inicia desde Brasil, pasando por todos los países de Sudamérica, ricos en yacimientos de petróleo, de minerales, caso de Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y luego pasa a los países del Caribe. Cuba también tiene su potencialidad, pero aquí en Centroamérica, ¿qué país no está en conflicto? Nicaragua con Costa Rica por el río San Juan. En Guatemala, las comunidades indígenas, 16 pueblos. La lucha en Guatemala llega a resaltar y hasta le llega el Premio Nobel de la Paz con Rigoberta Menchú. El Salvador, el río Lempa, las mismas comunidades indígenas. Y ahora Honduras. Allí lo dijo Marcelino,
los pueblos garífunas, los jicaques, los chortí, las comunidades del sur, allá en Amapala, el puerto de San Lorenzo y todo lo que es Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, y luego pasemos a la faja del Atlántico, Puerto Cortés, Omoa, Cuyamel, la zona de Corinto, los bosques. Esto es el hilo que lleva a estas constantes violaciones a los derechos humanos y las consumaciones a través de las ejecuciones, con un caso emblemático de una mujer que ganó el equivalente o el referente a un premio Nobel de la Paz, el Premio Mundial al Ambiente, y el asesinato que al conmemorarse 2 años de la muerte violenta de Berta Cáceres, hay 9 personas detenidas, apresadas, pero el último nos deja preguntas importantes, como el hecho que era el máximo ejecutivo de la compañía, pero no el dueño del capital, ni el dueño de la compañía, ni el interés de toda la estructura. Nos detenemos para continuar con esta temática, con este planteamiento y esta exposición sobre los derechos humanos en Honduras. Invitado el abogado Marcelino Martínez. Maya TV Noticias, un espacio informativo con toda la actualidad nacional e internacional. Con nuestras diferentes secciones en salud, deporte, farándula, tecnología, turismo. Espérenos todos los días a las 12 del meridiano. En cada uno de nuestros noticieros le damos la importancia a todo lo que acontece en su comunidad. Es por eso que le damos la oportunidad de expresarse a través de nuestras redes sociales y nuestras líneas telefónicas. Ganar el Partido Liberal, te vas a acordar de Pero mí. ustedes, ¿por qué defienden el partido? El pueblo hondureño no quiere políticos tradicionales. La élite religiosa y la élite periodística se ponen de acuerdo. Dicen quién es. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. Honduras somos todos. Como cuando el sol mira la luna con antojo, no puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos. Así te quiero, así te quiero. Como el matapalo cuando abraza la palmera, el amor que siento no es amor como cualquiera. Así te quiero, así te quiero. Como ave que canta alegre por la mañanita, así me suena tu voz dulce y delicadita. Así te quiero, así. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Consulta Médica, un programa pensado para orientarte en temas de salud. Con los mejores médicos especialistas y temas de tu interés.
No olvides sintonizarnos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 a 5 de la tarde. Búscanos en nuestra página de Facebook como Consulta Médica y haz tus consultas a las diferentes líneas telefónicas. Sintonízanos por Maya TV. Su programa Consulta Médica. Al fin de la noche, el noticiario a través de Maya Televisión. Pueden seguirnos a través de la página del Facebook. Coloque ahí en el puntero Al fin de la noche y le aparecerá el bloque de noticias del día, la caricatura de Steven Flores y luego las comparecencias con los referentes de los invitados e invitadas especiales desde la costa norte de Honduras, desde la ciudad de San Pedro Sula. El WhatsApp 99920594. Saludar a los ejecutivos de la panificadora Jerusalén en la ciudad de San Pedro Sula, en realidad a su propietario don Luis y a todo el personal que elaboran alimentos, el pan nuestro de cada día, con la calidad nacional y ahora orgullosamente con exportaciones hacia Norteamérica, especialmente a Estados Unidos. Un digno ejemplo de imitar a don Luis, el fundador de la panificadora Jerusalén en la ciudad de San Pedro Sula. Igual los saludos para don Jorge Meraz, que escucha la estación y está pendiente de la transmisión de estas exposiciones. Gracias por acompañarnos a esta hora y por supuesto por ser fieles televidentes de Maya Televisión a nivel nacional. Nos acompaña el abogado Marcelino Martínez, defensor de los derechos humanos. Le hablé de los garífunas, de los pech, de los lencas, de los chortís, de todas estas comunidades indígenas. En el caso de los garífunas, desplazados de la faja atlántica, Caribe, la faja insular, donde están allá los isleños, y también está la faja de lo que es la Mosquitia. Allí hay yacimientos de petróleo, allí hay bosques, pero sobre todo la playa, con sus ecocoteros, con los manglares y la belleza exuberante del mar. Allí hay la construcción de redes de hoteles, restaurantes y sobre todo el emporio denominado el turismo. Usted ya dijo que eso no es de los pobres, pero la tierra y los recursos naturales sí la han poseído ellos. El gobierno, el Estado, se ha plegado y ha contribuido para que uno y otro sector pudiente, con el poder suficiente, a través de la política y el dinero y el capital internacional, se pueda colocar y engendrar y desplazar a estos compatriotas. Lo que sucede es que realmente de lo que no somos dueños, de lo que no es dueño, es de los proyectos transnacionales que vienen a Honduras. No somos dueños de los planes que el Estado está haciendo para beneficiar a un grupo muy reducido de personas que están interesados en llevarse esa riqueza. Nosotros los hondureños somos dueños de esa tierra, nos la han arrebatado. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en la costa atlántica? Si nosotros tuviéramos por parte del Estado una situación normal de protección a la ciudadanía, tendríamos proyectos que serían propios para favorecer a los que vivimos en los determinados lugares. A nivel internacional se ha establecido un convenio internacional, convenio 169, que establece derechos de las comunidades indígenas. Y es que la visión desde la territorialidad indígena no es la misma visión que normalmente tienen las otras partes del país, los otros ciudadanos. La relación con la tierra, la relación con la madre tierra que tiene el indígena, la relación con su territorio, con sus ríos y con sus bosques, no es lo mismo de la visión ladina, porque en la visión ladina se ve la tierra como un recurso del que yo me puedo apropiar, comprar y vender, porque eso fue lo que trajeron a sembrar acá los españoles.
esa visión que se sembró aquí en Honduras y en toda América Latina no es compartida, no es la visión del territorio indígena. La madre tierra es la que nos da la vida, la madre tierra es la que nos da el oxígeno para respirar y es la que nos hace producir lo que se siembra, lo que se produce en los alimentos. Y en esa visión las organizaciones internacionales y precisamente el convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, establece reglamentaciones para que se respeten las territorialidades indígenas, para que se respeten esas visiones indígenas. Incluso los gobiernos indígenas deben de respetarse, porque significan riquezas, significa una cultura ya acentuada, tienen sus propias normas ancestrales ya de convivencia y se llega desde lo ladino a explotar la tierra de una manera inmisericordia. Entonces cuando vemos a una Bertita luchando por defender el río Gualcarque, la gente ladina no se explica por qué una persona está defendiendo el río, dicen desde esta visión, como que si fuera de ella. Y es que no es esa la visión, es que Bertita defiende el río por el significado espiritual que tiene el río Gualcarque para las comunidades indígenas, y eso jamás lo van a entender los alcaldes del sector, los políticos del sector. Entonces miraron en Bertita una amenaza que es una amenaza a sus intereses económicos. No se iban a poder apropiar del río Gualcarque para sacarle dinero y llenarse los bolsillos, y creyeron que podían, asesinando a Bertita, asegurar ese negocio. De manera que planificaron ese asesinato desde las altas esferas del poder, desde las altas esferas económicas, desde la visión neoliberal, desde la visión extractivista de nuestros recursos, y dijeron, vamos a apagar esta luz, vamos a debilitar esta organización. Y el COPIN, no se dan cuenta que el COPIN es también una espiritualidad, los indígenas son una espiritualidad en conjunto con su territorio, con sus bosques y con sus ríos. Desde las quebradas, desde los ríos que cuidan las niñas, los espíritus de las niñas, desde la guardiana de los ríos que era la compañera Berta Cáceres, desde allí la multiplicaron. Entonces la visión extractivista hace a un lado todas las concepciones del mundo que le son diferentes y las ataca porque le impiden sus negocios. Y en Honduras lo que tenemos es exactamente una trinchera donde a los garífunas se les quiere quitar la tierra que por siglos han tenido ahí en ese lugar. A los pech, a los misquitos, igual tenemos los mismos problemas. Los lencas tienen los mismos problemas, que son los que han trascendido más. Entonces vemos que el Estado de Honduras ha firmado el convenio 169, pero no tiene ni la más remota idea de hacerlo cumplir. No tiene ni la más remota idea de que esas normas establecidas allí en ese convenio sean realmente respetadas y aplicadas en los territorios indígenas. Tenemos convenios internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es quizás el patrimonio universal más importante que tenemos, porque allí lo que sucedió el 10 de diciembre de 1948 fue una síntesis de toda una serie de prácticas y respetos que venían dándose en el mundo, y que llegó a concretarse por escrito como resultado de las negociaciones y del final de la Segunda Guerra Mundial, después de que la comunidad de naciones habían discutido los parámetros para lograr respeto y evitar que haya otra conflagración
mundial y se había convertido ya en la Organización de las Naciones Unidas, y ahí establecieron entonces ese conjunto de normas que son incorporadas en las constituciones de nuestras repúblicas, pero que en este momento esas normas que están establecidas en la Constitución de la República les han bajado su valor, les han bajado su perfil, que es otra característica más de una dictadura. Decimos nosotros que esto es una dictadura porque no respeta los derechos humanos, no respeta las normas constitucionales, concentra todo el poder y toda la autoridad en una sola persona, y los demás poderes, el poder legislativo y el poder judicial, recibe órdenes, no tienen ningún tipo de independencia, controla los medios de comunicación masivas para sostener sus mentiras, para sostener su hipocresía y convertirla en aceptable. Allí hay un detalle. ¿Por qué será que las cifras de muertos los presenta el gremio de periodistas, comunicadores sociales, los abogados, los dirigentes comunales populares? Bueno, nosotros lo que consideramos es que desde el momento en que se dio el golpe de Estado, lo primero que se hizo fue prohibir la información desde la policía, inmediatamente desde la policía, porque era una norma de engañar, de crear un ambiente falso, y detrás de todo esto todo el mundo supo que era un consejo del señor Corrales, este caballero que estuvo dirigiendo CEMEC y que se ha hecho rico precisamente con la cuestión de la energía eléctrica, y que también ha realizado labores de inteligencia y medición social desde esa empresa. Arturo Corrales Álvarez. Y esta persona aconsejó que ya no deberían de dar la información como lo daban, o sea, es un golpe a la transparencia. Es un golpe a la transparencia. Ahora ya la información antes está mediada, y una vez que está mediada, entonces se discrimina lo que se puede publicar y lo que no se puede publicar. Y eso precisamente es una violación al derecho de estar debidamente informado nosotros. Yo resumo lo que usted ha planteado, abogado Marcelino Martínez, exactamente lo que plantea la BBC Mundo en una visita a Honduras: soberanía a cambio de inversiones. Sí, sí. Yo creo que la situación de la soberanía, la situación de la soberanía nacional ha sido completamente reducida, y poco a poco el Estado está olvidando sus obligaciones para con su pueblo, y está entregando lo que nos ha costado a nosotros como pueblo a las empresas transnacionales. Le quiero ilustrar aquí, y nuestro productor Tony Chavarría le muestra a la teleaudiencia esta imagen de primera plana de la BBC Mundo a esta noticia. ¿Qué son las sedes? Los polémicos territorios con los que Honduras quiere convertirse en el Hong Kong de América Latina, que marcan las elecciones del pasado 26 de noviembre del 2017 en el país centroamericano. Este es un documento escrito por el investigador periodista Arturo Wallace, enviado especial en el mes de noviembre al puerto de Amapala, y refiere allí pues lo valioso que es Amapala, precisamente por las leyendas como la olvidada capital centroamericana por la que se asevera que pasó el pirata Drake y el científico Albert Einstein. Esta historia, para los que están haciendo negocios, es intrascendente. Hay que privatizar, hay que ceder y hay que vender. Lo demás no importa. Eso es lo que nos preguntamos nosotros. Clara violación a los derechos humanos. Sí. Porque violación a los derechos humanos no solamente es la tortura, el encarcelamiento, el destierro, la persecución y la muerte. Sí. También la no protección, la no entrega de los derechos como la educación, la salud,
la vivienda, el derecho a la tierra y esa soberanía que nos corresponde a todos gozar de ella, de nuestro territorio, se ve completamente desplazada. Así es, esos son los derechos que nosotros les decimos los derechos colectivos o de los pueblos, que como pueblos tenemos características especiales, tenemos una historia también, una identidad nacional y tenemos una serie de condiciones que nos permiten identificarnos precisamente como lo que somos. Y esto es lo que protege el artículo que usted ha mencionado y que es muy popular, que es tan poderoso, pero que no tiene la trascendencia ni la fuerza con que ella misma cuenta, la estructura, el 169 popular de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Sí, precisamente lo que trata de proteger el convenio 169 es que todos estos elementos culturales de identidad nacional, de identidad territorial, de identidades de grupos, derechos que son derechos colectivos, sean protegidos porque son una riqueza. Irrenunciables, y son inalienables. Y parte del patrimonio universal, parte del patrimonio de la humanidad. Claro. Sí, y entonces los trata de proteger, pero la visión comercial, que es la que se enfrenta a esto, no hace ningún caso, ningún respeto a esa historia, a esas condiciones. Imagínense que nos estamos adentrando a una situación en que las escuelas, los colegios de Honduras nos han costado plata a los hondureños. Son con nuestros impuestos que se han comprado. Se han hecho, si el terreno no estaba plano, ha tenido que pagarse para hacer un plano, para hacerlo plano. Y si no estaba todavía concebido el proyecto, había que escribirlo para diseñar el proyecto. Y si había una colina, una montaña, hay que quitarla. Sí, y si estaba el río, hay que desviarlo. Sí, donde estaba el cementerio, hay que trasladar las tumbas con todos los cadáveres. Sí, entonces, todos estos elementos que se dan alrededor de las cuestiones colectivas nuestras, el neoliberalismo no lo respeta. El actual estado de cosas en Honduras no respeta siquiera la cuestión moral mínima. Aquí tenemos una situación en que el ladrón se ufana de que sí está robando, de que el ladrón dice que en efecto robó y ¿cuál es el problema? La voz de un diputado en el Congreso Nacional. Porque está sostenido precisamente en la inmoralidad, está sostenido en la ambición y está sostenido precisamente en un sistema totalmente injusto. Nosotros escuchamos hoy precisamente en una publicación que hizo el dictador en Facebook, que es una página que no es falsa, es la página de él. Dijo que él tenía más respeto por sus animales que por la persona humana. 2 horas después, porque había una cantidad de comentarios sobre eso, lo borró. Y entonces lo escribió ahora diciendo que el respeto que se tiene por los animales tiene mucho que decir del respeto que tenemos por las personas. Lo cambió absolutamente. Y usted recuerda aquel alcalde que tuvo Choloma cuando la tragedia del huracán Mitch, que en vez de sacar sus lanchas y sus equipos para rescatar gente en los bajos de Choloma, lo que hizo fue ir a rescatar sus animales, los cerdos, las reses y los caballos. Y ahora este mandatario, si usted califica que ese mensaje de redes sociales es genuino, es auténtico y original, no nos extraña. Si usted recuerda aquel diputado exministro de Recursos Naturales que le llamaron Rodrigo Castillo, cómo comparó la Constitución de la República, dijo que era papel sanitario. Pues yo creo que estas prácticas ya se volvieron comunes, pero tienen un componente que a veces la corrupción en la misma oposición echa al traste cualquier lucha. Sí, definitivamente que hemos tenido capítulos oscuros como el que estamos viviendo en la historia nacional. Se dijo que la Constitución podía haber sido violada cuantas veces fuera necesario. Correcto. Qué respeto por el contrato social que tenemos como hondureños entre autoridad y pueblo. Otro diputado dijo, bueno, quiere decir que solo lo que robamos nosotros es malo. O sea, en su conciencia no está
ni siquiera lo mínimo de lo moral. Y el dictador, cuando era presidente, que dijo, sí, en efecto, sí, entregaron del dinero robado del Seguro Social para mi campaña, pero lo vamos a devolver. O sea, no hay ningún ápice de moralidad en sus decires. Abogado Marcelino Martínez y el expresidente Porfirio Lobo Sosa, que esto es tan real y tan público al decir que sí sabía de lo que era lo monumental, el robo, la corrupción en el Seguro Social, pero que por no afectar la democracia, que venía el proceso electoral, no habían intervenido. Y qué cortito fue el tiempo y el espacio. Vea en qué situación está. Su mujer está presa, su hijo está preso, su otro hijo está muerto y él está en una lista de la que se está sospechando que de un momento a otro lo pueden requerir a nivel interno o se lo pueden llevar a nivel internacional. Entonces vemos una situación en la que para la dictadura solo importan los que le alaban, solo importan sus adláteres, y lo que sea oposición o que tenga diferencia aún dentro de su partido va a ser eliminado. Es otra característica más de una dictadura. Por eso afirmamos que estamos viviendo una dictadura que tiene características especiales y que responde a todas las características que la historia nos ha enseñado que una dictadura tiene. El abogado Marcelino Martínez ha comparecido con una exposición sobre derechos humanos. Nos ha llevado muy profundo, nos ha llevado a lejanías que en realidad no estaban en sus apuntes. Que vuelva aquí a la cabina, al estudio de Maya Televisión. Muchas gracias, con mucho gusto lo haré cuando ustedes me inviten. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por la atención. Viene Iván Flores con las noticias. Igual la caricatura de Steven Flores. Desde San Pedro Sula, la costa norte de Honduras, Maya Televisión, el canal con más cobertura a nivel nacional. Maya TV Noticias, un espacio informativo con toda la actualidad nacional e internacional. Con nuestras diferentes secciones en salud, deporte, farándula, tecnología, turismo. Espérenos todos los días a las 12 del meridiano. En cada uno de nuestros noticieros le damos la importancia a todo lo que acontece en su comunidad. Es por eso que le damos la oportunidad de expresarse a través de nuestras redes sociales y nuestras líneas telefónicas. Ganar el Partido Liberal, te vas a acordar de Pero ustedes, ¿por qué eso, definen el partido? El pueblo hondureño no quiere políticos tradicionales. La élite religiosa y la élite periodística se ponen de acuerdo. Dicen quién es. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. Honduras somos todos. Como cuando el sol mira la luna con antojo. No puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos. Así te quiero, así te quiero. Como el matapalo cuando abraza la palmera. El amor que siento no es amor como cualquiera. Así te quiero, así te quiero. Como ave que canta alegre por la mañanita. Así me suena tu voz dulce y delicadita. Así te quiero, así.
Usted está viendo Maya TV. Cobertura total. Consulta Médica, un programa pensado para orientarte en temas de salud. Con los mejores médicos especialistas y temas de tu interés. No olvides sintonizarnos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 a 5 de la tarde. Búscanos en nuestra página de Facebook como Consulta Médica y haz tus consultas a las diferentes líneas telefónicas. Sintonízanos por Maya TV. Su programa Consulta Médica.